A lo largo de todos mis años allí, siempre encontré algo peculiar. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Al fin y al cabo, eso es lo que todo el mundo cree que albergan estas instalaciones clandestinas. Pero, sin embargo, no lo mencionaron. Eso me hizo sonreír un poco cuando pensé en ello, porque no tenía idea de lo cerca que estaban. Lo más parecido que tenían era esta extraña criatura tentáculo, con un par de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero poseía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo, con un movimiento muy rápido y muy inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra. De ahí la razón por la que creían, pero no estaban seguros de sus orígenes en otro mundo. Kevin y yo empezamos a hablar en nuestras habitaciones una noche, mientras el resto del equipo se retiraba para pasar la noche. Compartió conmigo un poco de su brandy y comenzamos a charlar como amigos hasta altas horas de la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotografías de su esposa y de su hijo que les había tomado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace un par de años, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso y sentí pena por mi querido amigo. Kevin tenía poco más de 50 años, pero nunca lo sabrías por el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que encontré particularmente interesante. Dijo que creía que si existiera una especie alienígena y estuviera lo suficientemente avanzada como para atravesar la galaxia y llegar a la Tierra, entonces obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres apocalípticos empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénsalo. Encuentras algo inteligente que casi no representa una amenaza para ti y lo primero que haces es intentar desaparecerlo. Kevin preguntó con escepticismo mientras yo consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere seres avanzados haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo hagan. Se rió levemente y me lanzó una mirada de complicidad mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea. Podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí entre dientes, casi sintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas que ellos buscan, espetó Kevin y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Fue exactamente, querrían estudiarnos, aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de las manos de Kevin se volvieron excéntricos y vi su tarjeta de acceso moverse alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, claro que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, comprender cómo funcionan los humanos. No necesitarían derramamiento de sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada comparado con la tecnología que solían tener aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se secó el vapor de las gafas. Simplemente me recosté, contento de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Los extraterrestres no son señores de la guerra, son poetas, arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear. Es el llamado supremo para una entidad tan poderosa. Kevin respiró hondo y se deleitó con su propia explicación. Su discurso se había vuelto un poco confuso y podía ver sus ojos flotando perezosamente en sus órbitas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado.
Era una mirada que parecía deshacerse de todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta hacía mucho tiempo que sospechaba. En realidad no eres de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que mi estómago se hundía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin simplemente se burló. Habías engañado a todos. Y quiero decir, yo también lo fui durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste fueron comprobadas. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Tú también te ves muy auténtico, pero hay una cosa que te perdiste. Algo que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y guardó silencio. No hizo falta que lo dijera porque yo ya sabía lo que quería decir. Los ojos son realmente imposibles de fingir. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos una mirada prolongada antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas dejé de hablar del acento ruso, porque estaba claro que ya no había ningún motivo para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin miró fijamente lo más profundo de mi alma mientras preguntaba, y le dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, como nosotros. Kevin se quedó mirándome fijamente durante un buen rato, como si estuviera pesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pistola de acero negro con un hocico largo. Lentamente encontré su mirada y él se rió entre dientes. «Señor Blue, ¿deseas irte a casa?» Asentí después de hacer una pausa para pensar por un momento. Kevin miró su arma y la preparó para su uso. «Espero que tus aliados puedan perdonarnos». Sin decir una palabra más, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me indicó que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro del pasillo, pero debido a lo tarde que era, no había nadie alrededor. Él y yo corrimos por el pasillo hasta una de las cabinas de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y oí el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes le pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo y poco después llegamos al enorme ascensor del eje principal. Por primera vez entré sin venda en los ojos y Kevin presionó el botón para acceder al último piso y el código de seguridad requerido para encenderlo. El sistema de seguridad estará inactivo durante una buena media hora, pero ya se han activado las balizas de socorro automáticas. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin soltó el cargador de su pistola y colocó uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y mejillas y una mirada frenética en sus ojos. «Aquí, ten esto». Extendió su mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi oficio. Lo tomé y él y yo nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso volvió a funcionar, pero a los pocos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente abrió un vehículo cercano y los dos nos subimos mientras lo encendía. El motor cobró vida con un rugido y Kevin aceleró a través del aparcamiento. Un momento después, salimos de las instalaciones subterráneas y tuve mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló contra la valla de alambre del perímetro, provocando que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena sonando detrás de nosotros y las siluetas de personas corriendo por la nieve. «Hay un traje en la parte de atrás, póntelo». Hice lo que me pidió sin dudar y me puse la cómoda prenda de poliéster sobre el cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca y se sentía increíblemente cómodo. «Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Estarán detrás de ti».
Arrojó un mapa en mi regazo y continuó dando instrucciones. Puedes contactar a tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí. Kevin asintió. Dirígete hacia el norte, no se lo esperarán. Hay un río allá arriba, a unas 30 millas de distancia, a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete hacia el este hasta encontrar un pequeño pueblo. Pregúntale al chico de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que aceptó ayudarte. Él se hará cargo a partir de ahí. Intenté digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan repentinamente. Te escondí algo de comida de emergencia en la bolsa. Debería durarte un par de semanas. Luego, Kevin giró en una esquina y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. En medio de la repentina afluencia de adrenalina, se me ocurrió una idea repentina. ¿Por qué haces esto? Kevin no parecía querer responder a la pregunta. Olvídate de eso, vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las palas giratorias atravesó entonces el tranquilo dosel de la noche tempestuosa. ¡Mierda! Esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto. De repente pisó el freno, mi cabeza se tambaleó hacia adelante y el coche giró de un lado a otro por la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo y yo la tomé vacilante. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró y vi que cierta tristeza se arremolinaba en sus pupilas acorazadas. Permaneció en silencio un momento, y solo cuando el sonido de los motores que se acercaban se hizo más fuerte se animó a responder. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a tus seres queridos. Espero que no nos consideren captores o secuestradores. Solo espero que puedas entenderlo. Puse mi mano sobre su hombro. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Luego le entendí antes de aventurarme en la tormenta de nieve. A partir de entonces, el viaje fue largo y arduo, y pasé semanas caminando penosamente a través de nieve y bosques helados. Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores hacía tiempo que se habían quedado en silencio. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como el señor White. Era un hombre amable, y con mucho gusto me invitó a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Quedaron atónitos al saber de mí otra vez, pero no tanto como yo, al descubrir que la radio todavía funcionaba. No estaban del todo seguros de si podían seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando los amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Finalmente estuvieron de acuerdo, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Esperaba eso, y afortunadamente el señor White me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Poco después descubrí que mi querido amigo Kevin, a quien debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado fallecido. Las autoridades lo consideraron que fue causa propia, herida de bala en la nuca, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Realmente me rompió la noticia de la muerte de mi único amigo verdadero, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que es por eso que decidió hacerlo, y además es la razón por la que estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única manera que conozco de hacerlo. Y con eso, hemos cerrado el círculo de este mensaje que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior, y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la FES, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska.
enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a asaltar en cualquier lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda empacar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, incluso brillante. Si has logrado llegar hasta aquí, entonces me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido del asombro casi innato que no se puede saciar. Tengo la esperanza de que las ideas de Kevin sigan vivas a través de ti. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sintientes deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que pueda resultar escucharla. Kevin creía que los seres que él conoce como extraterrestres ya están aquí, que en lugar de asesinar humanos como suele retratarse en las historias, se mezclarían. Interesarse mucho en la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escribe libros, poesía y música con la esperanza de conectarte con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recuerde a ellos mismos. Sí, Kevin tiene razón. Tal vez algún día te topes con una historia así. Quizás pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte por un rato. Quizás el autor de dicha historia teórica parezca nada más que un internauta común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque sería demasiado cursi. Probablemente simplemente te dejaría los pedazos y esperaría que pudieras comprender la verdad por ti mismo. Quizás realmente eres como Kevin, atraído por el misterio y preparado para entender lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti porque no te atreves a creer algo tan extravagante, porque al final la verdad no es el problema, sino la creencia. Tal vez alguien entienda quién o, más importante aún, qué soy realmente. Quizás seas tú.